Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Comenzando ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law, también en las redes sociales. Denos un like para seguirnos y así se puede mantener al tanto sobre los asuntos de inmigración. Llámenos, la primera consulta es gratis en cualquiera de las dos oficinas de Orlando o Kissimmee. 407-897-8870. Yo soy el abogado Henry Lim con Lim Law. Bueno amigos, vamos a hablar sobre los asuntos con respecto a inmigración que vimos esta semana en las noticias. Por ejemplo, las elecciones siempre tienen que ver con inmigración. Algunos congresistas que se opusieron a inmigración no fueron reelegidos. Algunos que estaban en favor tampoco fueron reelegidos. Entonces tenemos un balance ahorita y por lo menos los demócratas tomaron el Congreso, y lo que eso quiere decir es de que por fin va a haber un chequeo pues en el presidente. Se puede chequear qué es lo que está haciendo el presidente. Así no tenemos solo un partido básicamente haciendo lo que quiera. Tenemos, por ejemplo, ahora una diferente voz escuchando en el gobierno. Ahora, en las elecciones lo que vimos, sí, y aquí en la Florida vimos el republicano Rick Scott asumir al Senado, y también el gobernador DeSantis. Estos dos son contra inmigrantes. No hay duda, están en contra inmigrantes. En uno de los comerciales de DeSantis, el que es nuestro gobernador, le está leyendo un libro a su niño de cómo construir la pared que quiere Trump. En otras palabras, le está enseñando a su niño cómo empezar a odiar a los inmigrantes y particularmente a los hispanos al sur de los Estados Unidos. Este es el odio que existe en ese lado. Y solo vimos el 15% de hispanos votar en estas elecciones, que da lástima. Da pena que solo el 15% de hispanos salieron a votar. Con tantas noticias impactando en nuestra comunidad, a más de inmigración, porque el voto hispano no solo es sobre asuntos de inmigración, pero es de todo. Y cómo nos hablan a nosotros. Y veo en Facebook amistades hispanas abrazando a Rick Scott, votando por los republicanos, sabiendo que las pólizas van a ser en línea con el presidente. Y cuando se pongan a disimular, a decir que estamos con ustedes, es porque saben de que no hay suficientes votos en su propio partido. El partido es el que maneja la agenda. Y si ellos no están de acuerdo, si los líderes del partido en poder no están de acuerdo, no se va a escuchar lo que la gente quiere hablar. Ejemplo, los demócratas tomaron la Cámara de Representantes, entonces ellos ahora manejan la agenda, porque hay más demócratas que republicanos ahora en la Cámara de Representantes, después de estas elecciones. Entonces ellos por fin van a tener el poder de manejar qué es lo que se va a discutir, qué leyes se van a considerar. Y lo mismo pasa cuando votamos por un senador republicano, manteniendo el poder de los republicanos en el Senado. Ellos van a manejar esa agenda. Rick Scott puede decir todo lo que quiera. Estoy con Puerto Rico. ¿Pero qué va a hacer por Puerto Rico? Rick Scott puede decir todo. Bueno, yo estoy en contra de qué es lo que está pasando en Venezuela. Oh, él está con nosotros porque dijo que está en contra de lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto, todos estamos supuestos a lo que está pasando en Venezuela. Pero ¿qué va a hacer él para el pueblo venezolano? ¿Usted piensa que él le va a poder lograr una TPS para los venezolanos? ¿Usted cree que él va a poderle convencer a esta administración dar TPS cuando esta administración republicana se está deshaciendo de todo programas TPS, DACA? Pero solo el 15% de hispanos salieron a votar.
Eso es lo que está pasando ahorita con las elecciones. ¿Qué más vimos en las noticias? En las noticias, el noveno circuito federal anunció de que DACA sigue adelante, que es muy buenas noticias, que el presidente, y en este caso el presidente fue Obama quien aprobó DACA, sí tiene el poder ejecutivo de ordenar un programa como DACA. Los argumentos del presidente Trump es de que el presidente no tiene ese poder, pero lo vemos a él sacando órdenes ejecutivas para todo tipo de asuntos porque no logra pasarlas en el Congreso. Pero dice que la que hizo Trump, la que hizo Obama, esa sí no cuenta. Eso es lo que está diciendo Trump. Y la Corte, el noveno circuito federal, dijo que sí tiene poder. Y es verdad, tiene poder. Entonces lo que la Corte dijo es, porque esa fue la excusa que dio esta administración para terminar DACA, la terminación no es válida. Y entonces parece que lo que hicieron la demanda, lo que están intentando continuar DACA, diciendo que el presidente Trump la terminó de una manera arbitraria sin ser correcta en base legal, parece que van a ganar. Eso es lo que dijo el circuito noveno esta semana. Y la implicación es verdadera, es que el programa DACA sigue adelante. Ahora, la administración le ha pedido a la Corte Suprema de que escuche estos casos inmediatamente, ni esperar a las cortes que están debajo de la Corte Suprema, de que si ya se considera este programa de DACA, este asunto de DACA, para poderlo terminar. Y amigos, en verdad, la administración tiene poder de terminarlo. Lo que la demanda está diciendo es que lo terminaron de una manera que no fue en base legal. Pero que se va a terminar el programa de DACA un día. Y los jóvenes que tienen DACA, las personas que tienen DACA, tienen que buscar la manera de arreglar de manera permanente. Tienen que seguir buscando porque va a llegar el día cuando la Corte va a decir ya no. Esta vez se hizo bien. Mire lo que pasó con cuando hicieron las restricciones de viaje musulmano. Intentaron la primera vez, la Corte dijo no fue hecho correcto. La administración de Trump intentó otra vez y la Corte dijo no se hizo correcto, es discriminatorio. Después lamentaron otros países, incluyendo Venezuela, incluyendo otros países, y después dijeron ok, ahora sí está bien. Pero el punto es que la administración insistió, siguió hasta que por fin tuvo el resultado que ellos querían. Y en este caso, el resultado que ellos quieren es terminar el programa de DACA. Esta semana también vimos de que el fiscal general, que se llama Jeff Sessions, lo corrieron. Ahora viene otra persona, pero las pólizas van a ser las mismas, básicamente, contra inmigrante. El fiscal general es el jefe de los jueces de inmigración. Él es el que manda la Junta de Apelación también, cuando estamos hablando de inmigración. Y él maneja el Departamento de Justicia, y entonces los jueces de inmigración están debajo de ese departamento. Y este año él ya ha dado instrucciones de hay que decidir más casos en el mismo día. Hay que terminar los casos, no hay que dar extensiones. Vamos a parar como algunos casos son considerados para asilo para hacerlo más difícil. Ahora, ya Sessions se va. Ya se fue. Pero viene otro y las pólizas van a hacer lo mismo. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Llámenos hoy 407-897-8870. 407-897-8870. En el web lim.law y en las redes sociales. Denos un like. Saque su teléfono. Búsquenos en Facebook, Lim Law, y denos un like para seguir nuestra página. Y así se puede mantener al tanto sobre qué es lo que está pasando con el mundo de inmigración.
También recuérdense que la primera consulta aquí en mi oficina es gratis. Llámenos 407-897-8870. Amigos, hablemos pues sobre algunos casos. A mí siempre me gusta hablar sobre los casos que tenemos aquí en la oficina porque cada semana parece de que nos viene un tipo de caso más que otro. Y esta semana, por alguna coincidencia, lo que pasó fue de que tuvimos casos sobre lo que se llama un stay of removal. Un stay of removal es para parar una deportación. Por ejemplo, si una persona está ordenada deportada y se presenta a inmigración, uno puede pedir que paren la deportación por alguna consideración. Puede ser una consideración humanitaria, puede ser porque tiene familia aquí o porque tal vez ya pronto va a salir algún tipo de beneficio por cual pueden reabrir su caso de deportación, y entonces no sirve el interés de justicia en tener que deportar a esta persona, porque tal vez no existe la manera que esta persona regrese. Hay bastantes factores que se pueden considerar para parar una deportación debajo del proceso que se llama Stay of Removal. Pero lo que estamos viendo esta semana es de que esta administración ha dado órdenes, porque estamos viendo caso tras caso donde no están otorgando parar estas deportaciones. Están exigiendo que las personas se presenten con ya su boleto de avión para salirse de los Estados Unidos si uno ya tiene una orden final de deportación. Y esta es la razón por cual uno tiene que tener mucho cuidado en cómo se maneja su caso para no llegar a esas alturas. El asunto de inmigración es demasiado delicado. Pero desafortunadamente hoy en día lo que estamos viendo es de que este gobierno no va a otorgar stay of removal. Ahora, siempre se puede intentar. No estoy diciendo que no se intente, ¿verdad? Pero sí es un problema. Porque no nos están otorgando parar casos, aunque tengan casos humanitarios y factores fuertes. Gente que ha estado aquí por más de 20 años. Tiene toda su familia aquí. Algunos no se le manejó el caso bien. Tal vez podrían haber ganado en la corte, pero se manejó mal el caso. Hay que tener cuidado cómo se manejan estos asuntos de inmigración. Entonces, ¿qué más hemos visto en aquí? Asilos. Hemos visto bastante asilos de Venezuela y de otros países, pero más que todo de Venezuela. Y hay algo bastante que estoy viendo en común. Y lo que estoy viendo en común es quién prepara estos formularios al inicio. Y casi siempre es un paralegal o un notario. Gente no autorizada a hacer esto. O se dejan engañar por estas personas, o simplemente piensan de que es más barato. Pero hay que hacer su tarea. Estas personas no están autorizadas de hacer y asesorar en un caso de asilo. Ellos le van a decir, no, nosotros solo estamos traduciendo, nosotros solo estamos llenando un formulario. Sí, pero le estás diciendo cómo llenarlo. Y cada pregunta tiene una consecuencia legal. Y lo que eso quiere decir es de que sí le estás proveyendo asesoría legal, sin saber de qué estás hablando. Porque no estudias la ley. Lo primero que yo hago cuando yo me despierto a las 4 de la mañana es leer qué es lo que ha cambiado ese día en las leyes de migración. Es lo primerito que hago para mantenerme al día. Estudio casos. ¿Cómo es que van a impactar a mis clientes? Este es el trabajo de un abogado. Porque la solicitud de asilo es asesoría legal. Y estos paralegales están tomando a ventaja de las personas que no saben el sistema, no conocen el sistema, no saben. Entregan un borrador, el paralegal se pone a traducirlo, hasta a veces hacen cambios, pero más que todo están así haciendo traducciones y lo están entregando. La persona se siente bastante bien porque dice, bueno, por lo menos me lo preparó alguien que sabe. Pero ellos no saben, ese es el punto. Ellos no saben, no estudian la ley.
Bueno, esta persona trabaja con abogados, pero no quiere decir de que esa persona es abogado. No quiere decir de que esa persona se dedica a estudiar las leyes de inmigración. Lo que sabe hacer es tal vez traducir, y a veces hasta eso no lo pueden hacer de manera correcta. Pero estamos viendo eso y lo que está causando es daño. Estamos viendo muchos casos referidos a la Corte de Deportación, y cuando nosotros revisamos el formulario y revisamos qué es lo que se indicó en la historia, por supuesto que lo van a enviar a una Corte de Deportación porque no se preparó bien. Como cualquier ley, la ley de asilo, hay parámetros que se tienen que comprobar para ganar su caso. Y hay que entender estos conceptos para tener una oportunidad de presentar su caso. Ejemplo, si una persona no sabe qué quiere decir persecución, de un punto de vista legal, ¿cómo se va a poner a decirle, no, tu caso está bien? Si no lo ha mencionado, si no ha armado el caso detrás de la persecución. Y ese es solo un elemento. Persecución, por ejemplo, en esta área de los Estados Unidos es un concepto grave. Uno tiene que comprobar cosas graves para comprobar de que ha sido perseguido o que va a ser persecución. Me han llamado, me han amenazado. Ok, le creo, pero eso no es persecución, no aquí, no en Florida. Y si su historia fue todo de que me seguían llamando o me siguieron un día, si toda su historia es basada en eso, no va a ganar su caso. No va a comprobar persecución, por ejemplo. Por lo menos no va a poder comprobar persecución. Y entonces, ¿cómo va a saber uno si uno piensa persecución como un término que todo el mundo utiliza y no un término legal? Ese es solo un ejemplo. Entonces, el paralegal, quien no estudió y no sabe qué quiere decir persecución en términos legales, no tiene ejemplos de casos donde se ha encontrado ser persecución para poder defender su reclamo. Y la única manera que esa persona entiende persecución es la manera que su mamá se lo enseñó. Porque si nosotros estamos en la calle, ¿verdad? Si usted y yo estamos en la calle y alguien me está llamando y me amenaza y me sigue y me llama y me amenaza, yo voy a decir, mire, esta persona me está persiguiendo. Esa es persecución. Pero es así como hablamos. Pero ese no es el concepto legal. No es como se define persecución legalmente. Y de nuevo, este es solo un punto. Todavía no hemos tocado qué otros elementos, qué otros parámetros son necesarios para el asilo. No hemos hablado que la persecución tiene que ser basada en una de 5 razones. Opinión política siendo la más común. Pero hay otras maneras. Y si va a ser una de las otras maneras, esa también tiene sus parámetros dentro el parámetro más grande, pues. Entonces, explíqueme, por favor, ¿cómo va a ser de que un paralegal va a saber esto? No, nosotros solo llenamos formularios, nosotros no estamos proveyendo asesoría legal, ¿o no? ¿Y por qué le dijiste a esta persona que no pusiera eso? ¿O por qué le dijiste a la persona que solo fuera una página? Que es lo más ridículo. ¿Por qué le dijiste a la persona que se enfoque sobre un robo en la casa? Cuando no tenés maneras de comprobar de que ese robo fue motivado por razones políticas. Esta es la diferencia. Es saber en qué enfocarse. Por ejemplo, hubo un robo en la casa y yo entiendo que este robo fue impactante, fue algo que le cambió la vida a esta persona. Y por supuesto, cuando está armando su caso y prepare su borrador, más de mitad de su solicitud va a ser sobre este robo, porque fue tanto el impacto en la vida de esta persona. Ahora, también tuvo otras amenazas, también tuvo otras cosas, y se pueden bastante fuertes, se puede armar de que esas amenazas y esos asuntos pasaron por razones políticas. Pero este robo no.
Y si usted se enfocó tanto en ese robo, va a perder el interés del oficial de inmigración, va a perder el interés del juez, porque ellos inmediatamente van a reconocer de que eso no es una base por el asilo. Si usted no puede comprobar de que ese robo ocurrió por una motivación política. Y de nuevo, ese es otro elemento, es cómo es que se arma el caso, es conocer todos los parámetros de la ley del asilo, cómo es que las cortes han interpretado las palabras como persecución, como opinión política. Si usted piensa que estas palabras son palabras que se usan de día a día y no son palabras legales, no puede representar a estas personas. Porque hay una diferencia en cómo habla la gente y cómo habla la ley. Hay una gran diferencia. Y al no entender esto, lo único que esta gente está haciendo es estafando a la gente. Le está robando la plata porque se hacen pasar como expertos y no saben qué están haciendo. Y a mí esto me da rabia. Me da rabia porque son hispanos estafando a otros hispanos, sabiendo la angustia que este asunto de migración causa, la angustia de no saber cuál va a ser mi estatus en este país. Y toman a ventaja, pintan algo lindo, y cuando ya es rechazado el caso, ahora te tienes que buscar un abogado. El problema es que ya le fregaron el caso, cuando se pudo haber preparado mejor. Y ahora que lo tengo que cambiar, va a impactar su credibilidad. Amigos, está sintonizado La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración. Llámenos, la primera consulta es gratis, 407-897-8870. Le repito el número, es 407-897-8870. Oficinas en Orlando y en Kissimmee, y la primera consulta es gratis. Bueno, ¿qué más hemos visto esta semana? He visto casos de matrimonios, pero donde la persona tiene una orden de deportación o está en proceso de deportación o le dieron lo que se llama withholding of removal, que es una retención de expulsión. Aquí lo que pasa es, de nuevo, es conocer el proceso también. Y esto uno no lo va a encontrar en el web, en online. No va a poder encontrar cómo correctamente hacer este proceso. Y solo hay una manera de hacerlo cuando uno está en proceso de deportación. Lo primero que tiene que pasar, si está casado, solo una petición se puede hacer. Lo que yo le digo a la gente es de que el asunto de migración, cuando uno es pedido por un familiar, hasta por una empresa, es un baile de 2 pasos. En algunos casos, los 2 pasos se hacen a la misma vez. Pero cuando uno está en proceso de deportación, no se pueden hacer los 2 pasos a la misma vez. Se hace el primer paso, y el primer paso es el ciudadano americano pidiendo al inmigrante. Cuando eso es aprobado, entonces se regresa a la corte, se le presenta a la corte. Bueno, Henry, ¿qué pasa si ya me dieron orden de deportación? Tenemos que solicitarle a la corte reabrir su caso. ¿Y cómo se hace eso? Hay diferentes maneras. La primera es solicitando al fiscal que se una con nosotros a reabrir su caso. Y esto es algo que no está pasando mucho hoy en día con esta administración. Ellos están buscando cómo deshacerse de los casos, no aumentar casos de que ya han sido decididos. La otra manera, si ellos no se ponen de acuerdo, y hasta había este caso donde el fiscal no se puso de acuerdo, pero ahí el abogado terminó, no hizo el siguiente paso. Y el siguiente paso es solicitarle a la corte por su propia moción que reabra el caso de deportación. Y me pregunta Henry, ¿por qué no se hace eso primero? ¿Por qué tenemos que ir al fiscal? Es porque hay un proceso específico que se tiene que seguir. Entonces, al reabrir el proceso de deportación, entonces ya hacemos el segundo paso, que es el ajustar el estatus basado en la petición, la primera que se hizo, que ya fue otorgada. Si uno no está en proceso de deportación, uno simplemente
obtiene su información, su documentación y entrega todas las solicitudes a inmigración directo hasta le dan permiso de trabajo mientras esté pendiente, mientras uno espera su residencia, ¿verdad? Pero cuando uno está en deportación o tuvo proceso de deportación, no se pueden hacer todos los pasos a la misma vez. Es un proceso específico que se tiene que seguir. Y mucha gente, demasiada gente, no se da cuenta de esto y causa de que su caso sea más demorado de lo que fue necesario. A veces hasta arriesgan una deportación física. Hay que tener mucho cuidado cómo se manejan los casos y quién le maneja el caso. ¿Qué más hemos visto? Hablamos de este tema la semana pasada, donde la corte, la gente estaba recibiendo citas falsas, citas para presentarse a corte que no son existentes, que en otras palabras la corte no la puso en el sistema. Entonces me dice, Henry, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser de que le dan una cita y no está en la corte? Bueno, inmigración puso esa cita porque la Corte Suprema le ordenó este año que no puede simplemente decirle aparezca en corte, pero no te vamos a decir cuándo y a dónde. Le tiene que poner un lugar y le tiene que poner una fecha y una hora. Entonces se pusieron a inventar la hora y la fecha. Hay una manera de averiguar si usted realmente tiene cita en ese día. Llame a este número, 1-800-898-7180. Es 1-800-898-7180. Ese es el número de la corte. Si te pregunta, Henry, ¿cómo me voy a recordar de ese número? Bueno, este programa, La Voz del Inmigrante, está en nuestro podcast. Si se va a iTunes y busca Lim Law, va a encontrar este programa en iTunes. Si se va al website, nuestro website en lim.law, va a encontrar este programa grabado. Si se va a YouTube, va a encontrar nuestro programa grabado. Tenemos una página en YouTube. Si va en Facebook y nos da like, vamos a tener este programa en nuestra página de Facebook. Denos un like, síganos. Y así usted puede mantenerse al tanto y puede tener la información. Tal vez usted desea repartir la información que ha escuchado en este programa y se lo agradecemos muchísimo. Mi motivación de este programa es para informar a nuestra comunidad. Es informar y ayudar. Amigos, le doy las gracias por estar sintonizado con La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, oficinas Orlando y Kissimmee. La primera consulta es gratis. Llámenos hoy, 407-897-8870. Amigos, muchas gracias. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración. Para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio, sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.